Buenos días para todos nuevamente. Por favor, prendemos cámaras. La clase pasada comenzamos a hablar de algunos conceptos básicos. ¿Tienen alguna duda de lo que hablamos en la clase pasada? Juan Ervin, Zaret, Daniela, Dayana, Dubán, por favor, prender cámaras. Héctor, Henry Alonso, Sara. ¿Hay alguna duda de lo que comentamos la clase pasada? Bueno, muy bien. Vamos a tratar de resumir un poco en dónde habíamos quedado. Habíamos dicho que para comenzar un proceso de producción, pues es necesario transformar una serie de recursos naturales, como materias primas o insumos, utilizando energía humana, ya sea a través del conocimiento o de la mano de obra, y unas maquinarias y unos equipos, que son nuestros instrumentos de trabajo, para, mediante un proceso de creación de valor, atender una serie de necesidades del cliente. Es en esa transformación, es en esa creación de valor y, digamos, en lo que está dispuesto a pagar el cliente de más, por esa solución que le estamos brindando, por esa innovación o por esa eh, idea que le estamos brindando, ese producto o ese servicio, que vamos a ganar dinero, que vamos a acumular valor. Pero para poder hacer la producción, ya sea de bienes y servicios o de productos específicos que atiendan una necesidad concreta por el cual los clientes están dispuestos a pagar, pues necesitamos invertir unos recursos, ¿cierto? Y habíamos comentado que esos recursos pueden provenir de dos fuentes, ya sea de patrimonio o recursos propios, o lo que también se conoce como equity, o a través del crédito o la deuda. También habíamos comentado que para que se logre acumular valor, pues necesito obtener una rentabilidad marginal, un rendimiento marginal. Es decir, desde el punto de vista netamente económico, el objeto de invertir en un proyecto de inversión, en un negocio, pues es ganar dinero. Pero ya habíamos llegado a la conclusión en clases pasadas que ganar dinero significa
tener una ganancia marginal frente al dinero que está trabajando en el negocio. Entonces es importante comenzar a definir cuánto vale el dinero que está invertido en el negocio. Y ahí fue donde quedamos la clase pasada, en comenzar a definir qué es un costo promedio ponderado de capital. Como lo acabamos de mencionar, el capital tiene dos formas, ¿cierto? Se obtiene de dos formas. O con recursos propios, que es financiamiento por patrimonio de cada uno de los socios, ¿cierto? O a través de deuda o de un préstamo, que es lo mismo. De la combinación del financiamiento resulta el costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo calculamos el costo promedio ponderado de capital? Pues de manera similar a como ustedes calculan el promedio ponderado, su promedio ponderado de asignaturas, de notas en la universidad. Tengo que ver cuál es el peso específico que aporta cada fuente de financiación y multiplicarlo por el costo o por el interés, ¿cierto? Recordemos que ya al principio de la clase pasada también decíamos que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Entonces es multiplicar el peso específico por el interés, por el costo que tiene el dinero y pues sumar todas las fuentes de financiación. Si un proyecto se financia, por ejemplo, el 40% de su dinero con un préstamo bancario que tiene una tasa del 18% anual y un 60% con fondos de una cuenta de ahorros de uno de sus socios, que obtiene un crecimiento del 5% anual, el costo promedio ponderado de capital sería 0,4 por un 18% más 0,6 por el 5%. Esto nos daría costo promedio ponderado de 10,2%. Hagamos un ejercicio de manera más paso a paso, pues. Y lo vamos a hacer acá con la tableta. Lo vamos a ir revisando poco a poco. ¿Ya todos están viendo la tableta? Sí. Sí, señor. Bueno, supongamos lo siguiente. Ustedes tienen un proyecto de inversión en mente, el cual requiere, tiene un negocio en mente, el cual requiere 250 millones. Requiere que se invierta 250 millones para comenzar a operar, para comenzar a producir. Es decir, esta es mi inversión requerida. Van a fondear ese negocio a través de dos fuentes. Una primera fuente, pues es la deuda
Vamos a suponer que les van a prestar, qué sé yo, 70 millones de pesos en un préstamo al 16% efectivo anual. Digamos, eso es sencillo, ¿cierto? Porque lo único que tendría que hacer es tocar la puerta de los bancos, comentar cuál es mi proyecto y solicitar el préstamo, ¿cierto? Y el valor de ese dinero, pues me lo va a definir el instrumento financiero que finalmente logre obtener, o sea, con qué préstamo logro obtener con qué banco logro obtener el préstamo y a qué valor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando también lo voy a fondear con recursos propios? Y para recursos propios hay 4 socios. El socio 1, que va a fondearlo con 50 millones de pesos. El socio 2, 60 millones de pesos. El socio 3, 40 millones de pesos. Y el socio 4, 30 millones de pesos. Esa es la inversión que va a hacer cada uno de los socios. Pregunta. Si ustedes hagan de cuenta que ustedes son uno de esos socios, cualquiera, pongan el socio 1, ¿cuánto vale esos 50 millones de pesos en el tiempo? ¿Y por qué? ¿De qué depende? Los escucho. ¿Cuánto vale? ¿A qué interés vamos a calcular ese dinero proveniente de patrimonio? El 16%. ¿Por qué 16%? Eso no dependería del banco y de los intereses que se genere ese dinero en el tiempo que va a estar en el banco. A ver, te entendí como la mitad, Dayana. Intenta complementarlo un poquito. ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que, digamos, cuando uno tiene una cuenta de ahorros y tiene cierta cantidad de dinero, el banco pues le da intereses sobre ese dinero que uno tiene por tenerlo en la cuenta. Ok, Entonces, esos intereses se generan de forma mensual o anual. Y ese dinero, si él lo saca de la cuenta, pues no va a generar esos intereses. Así que en un tiempo dado, ese dinero tendría una cantidad mayor dependiendo de los intereses que se generen en el banco según la cantidad que tenga pues estipulado el banco para generar ese interés sobre el ahorro. ok, muy bien, Dayana. Entonces, lo que nos acaba de decir Dayana, pues puede ser una respuesta válida, ¿cierto? Para ese socio 1,
su dinero vale la segunda alternativa, lo que haría en vez de invertirlo en el proyecto. En este caso, Dayana nos comenta que lo estaría ahorrando, o sea, si no tiene otro negocio, ese dinero probablemente estaría en un instrumento de ahorro que podría ser un CDT, una cuenta de ahorros. Ya habíamos comentado en la clase pasada, pues que en Colombia una cuenta de ahorros no es un instrumento del todo conveniente para ahorrar porque no estoy ganando, no estoy ni siquiera compensando el tema de la inflación, pero supongamos que es un CDT, ¿cierto? O sea, el socio 1 no tiene ningún otro negocio, ninguna otra rentabilidad. Por lo tanto, lo que podría hacer con esos 50 millones de pesos que ya está invirtiendo en el negocio, si decide no invertirlos, sería ganar una rentabilidad a través de ese ahorro. Entonces voy a poner por acá que la rentabilidad de ese socio 1 podría ser de un 5% efectivo anual y que ese dinero, si no estuviera en este negocio, estaría probablemente en un CDT. Pero puede que hayan otros socios que tengan consideraciones diferentes, ¿cierto? En la misma medida de lo que acabamos de comentar. Puede que el segundo socio ya tenga otro negocio, por decir algo, un restaurante. Si el negocio que estamos tratando de fondear acá es algo relacionado con la ingeniería civil, digamos, por ejemplo, una empresa constructora, pues al socio 2 le interesaría invertir en esa constructora siempre y cuando la rentabilidad esperada sea mayor a lo que él ya habitualmente recibe por su negocio, que es el del restaurante. ¿Sí me entendieron lo que les acabo de comentar? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, coloquémosle un valor. Supongamos que él habitualmente en su restaurante se gana un 18% efectivo anual. Y ese es el dinero, o ese es el costo que estaría sacrificando por invertir en este otro negocio. Para el socio 3, supongamos un 3.5% efectivo anual, lo tiene invertido, o si no lo estuviera invirtiendo en este negocio, lo tendría en bonos, en algún tipo de bonos, y el socio 4 un 4% efectivo anual, que también sería en un CDT, en un ahorro, por decir algo. ¿Cómo calculo entonces mi costo promedio ponderado de capital? Costo promedio ponderado de capital sería igual al valor de la primera fuente de ingresos, ¿cierto? De recursos, que serían 70 millones sobre los 250 totales que se deben invertir en el negocio, por 0,16% más 50 millones sobre 250 al 5% más 60 millones sobre 250 al 18% más 40 millones sobre 250 al 3,5%
más 30 millones sobre 250 al 4%. ¿Cuánto les daría ese costo promedio ponderado de capital? $10,8%. ¿A todos les da igual? Fíjense que el resultado siempre tiene que ser un valor intermedio entre la tasa más baja y la tasa más alta, ¿cierto? Es un promedio ponderado. Sí, profe, me da lo mismo, 10,84%. Bueno, gracias. Regresemos entonces a la presentación ahora. Continuamos y ya ahorita volvemos a nuestro ejercicio. También es importante, para comenzar a entender y evaluar un proyecto de inversión, si es viable o no, pues establecer cuál es la tasa mínima atractiva de rentabilidad utilizada como criterio para aceptar o rechazar esa alternativa de inversión. Esa tasa mínima atractiva de rentabilidad siempre debe ser superior al costo promedio ponderado de capital, que fue lo que ya acabamos de calcular, con el cual se debe cargar para obtener los fondos de capital necesarios. Por lo tanto, la rentabilidad esperada del proyecto debe ser mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad que se defina en el negocio o que yo personalmente defina, y esta a su vez pues tiene que ser superior al costo de capital que esté, que haga parte de la estructura de capital del negocio, que esté fondeando mi alternativa de inversión. Entonces, pues fíjense que esta tasa mínima atractiva de rentabilidad está intrínsecamente relacionada con algo que ya comentábamos la clase pasada, que es el costo de oportunidad. Teóricamente habíamos dicho que el costo de oportunidad es la rentabilidad que un inversionista deja de percibir por no tener el dinero para ejecutar un proyecto de inversión específico. Cuando se comenta que no tiene dinero para fondear un proyecto de inversión específico, debemos asumir que no tiene ni los recursos propios, ni la capacidad de deuda, de endeudamiento, para asumir ese proyecto de inversión. O sea, definitivamente no tiene de dónde para hacer ese proyecto. Si hacemos un ejemplo al respecto, pues podría ser medianamente fácil de entender. Supongan, por ejemplo, que una empresa, un negocio, ya tiene definida una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 12%, producto de haber hecho un análisis de su costo promedio ponderado de capital, con el cual se fondean sus proyectos, y de las expectativas de ingresos de los socios, etc. Supongan que esa empresa tiene la posibilidad de desarrollar dos proyectos de inversión, el proyecto 1 y el proyecto 2. Que el proyecto 1, después de hacer un análisis de ingeniería económica, proyecta o se espera que su rentabilidad sea del 14.5% anual. Y el proyecto 2, que su rentabilidad sea del 13% anual.
Como la rentabilidad esperada de cada uno de esos proyectos es superior a la tasa mínima atractiva de rentabilidad definida para el negocio, pues estos dos proyectos son viables, vale la pena hacerlos. Ya sé que voy a tener una ganancia marginal. Resulta que el negocio comienza a ejecutar el primer proyecto, comienza a fondearlo, pero cuando va a intentar hacer lo mismo con el segundo proyecto, ya no lo puede hacer porque no tiene recursos para hacerlo. Y en el caso específico de esta empresa, el costo de oportunidad sería ese 13% que ya no se va a poder ganar por no tener el dinero para ejecutar ese proyecto número 2. Sin embargo, cuando estamos hablando de emprendimiento, la tasa mínima atractiva de rentabilidad, el costo de oportunidad del negocio, se relaciona directamente con el costo promedio ponderado de capital, porque no hay otras alternativas de inversión en el emprendimiento. Se supone que es la única y se supone que es la primera. Hablemos de algunas características de esta tasa mínima atractiva de rentabilidad. En una empresa o en un negocio, o incluso cada uno de ustedes, en realidad, la tasa mínima atractiva de rentabilidad es el costo de oportunidad, el cual es el interés del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de fondos, o es el interés de esa otra alternativa que no pueden hacer producto de ejecutar la alternativa que tienen en mente. Es decir, básicamente lo que hicimos hace un rato cuando estábamos definiendo el costo promedio ponderado de capital de esa empresa hipotética fue que cada uno de ustedes hicieron un análisis de tasa mínima atractiva de rentabilidad para el socio 1, para el socio 2, para el socio 3, para el socio 4, dependiendo de sus características. Entonces, si ustedes no pueden ahorrar un valor X porque lo van a invertir en un negocio, esa rentabilidad que dejaron de percibir por no poderla ahorrar en un instrumento seguro, es el costo de oportunidad que estaría implícito en el negocio para cada uno de ustedes. Establecer la tasa mínima atractiva de rentabilidad en un estudio de ingeniería económica no es un proceso exacto. Y no es un proceso exacto porque muchas veces incluye una mezcla de deuda y de capital que suele cambiar con el tiempo y que suele ser diferente entre proyectos. Asimismo, esa tasa mínima atractiva de rentabilidad no es un valor fijo establecido para toda la empresa, sino que varía de acuerdo con el tipo de proyectos y las oportunidades, incluso de acuerdo con el tiempo, porque las tasas también fluctúan, ¿cierto? O sea, van cambiando en el tiempo y dependiendo de las condiciones macroeconómicas en que se estén percibiendo en cada momento. Por ejemplo, una corporación puede utilizar una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 10% para evaluar compra de activos, como puede ser la compra de equipos o la compra de automóviles, y una tasa mayor del 20% para hacer inversiones de expansión, tales como la compra de pequeñas empresas. Si pensamos un poco en lo que pueden ser algo más relacionado con la ingeniería civil, una empresa constructora dentro de su análisis debe tener diferentes tasas mínimas atractivas de rentabilidad dependiendo de los proyectos que va a ejecutar. Seguramente las tasas mínimas atractivas de rentabilidad que espera una empresa constructora para un proyecto netamente privado, donde él va a hacer toda la inversión, donde la empresa es la que se va a encargar, va a asumir todos los riesgos, pues seguramente tiene que ser mayor a un proyecto público en donde parte del dinero va a irse fondeando a través de recursos públicos, recursos del gobierno, del Estado, y donde los riesgos también se van a mitigar o parte de los riesgos los va a asumir el Estado.
¿sí? También es mucho más sencillo encontrar financiación en un banco, por ejemplo, en ese caso, para fondear un proyecto que tiene de sustento un contrato con el Estado frente a un proyecto que tiene como sustento simplemente una expectativa de ventas, por decir algo, de apartamentos. Bueno, volvamos a nuestro ejercicio y volvamos a comentar. Una vez que hemos hecho el cálculo del costo promedio ponderado de capital, que fue lo que hicimos acá, Profe, pues para evaluar, señora, una pregunta, usted dice que es el promedio entre la tasa más alta y la tasa más baja, ¿verdad? Una pregunta así como loca, digamos, uno no podría colocar ese 18 y ese 3.5 y sumarlos y promediarlos y no da lo mismo. no, yo dije que es una tasa Entonces, intermedia entre la tasa más baja y la tasa más o sea, alta. pero no sería el promedio entre esos dos. O Es un sea, promedio ponderado en función de los pesos específicos de cuánto dinero y a cuánto vale cada dinero están dentro del negocio y dependiendo de las múltiples fuentes de ingresos. Es un promedio ponderado, ¿sí? Igual que como ustedes calculan el promedio ponderado de sus notas en la universidad. ¿De qué depende el promedio ponderado de las notas? De cuántos créditos tiene cada una de las notas y de cuántos sacaron ustedes en la nota. ¿Sí? Volviendo al tema. Una vez yo calculo mi costo promedio ponderado de capital, lo siguiente sería entonces definir cuál es la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Podríamos decir de manera genérica que la tasa mínima atractiva de rentabilidad sea, en el caso de un emprendimiento, igual al costo promedio ponderado de capital más 1 o un 2%. Pero fíjense que si ese fuera el caso, para el proyecto que acabamos de analizar, sería 10,8% más, en el peor de los casos, un 2%. Es decir, mi tasa mínima atractiva de rentabilidad sería del 12,8%. ¿Qué pasa con el socio 2? Si define una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 12,8%. ¿Qué pasaría con ese socio 2? Estaría teniendo pérdidas porque está ganando menos de lo que ganaría con... Habíamos dicho que el socio 2 tiene un negocio de pizzería, o de restaurante, perdón, un restaurante, y que en ese restaurante recibe anualmente un 18%. Es decir, que a ese socio 2 no le interesa meterse en ningún otro tipo de negocio o inversión, a menos que se gane lo mismo que ya se gana en el restaurante. Si fuera su intención simplemente diversificarse un poco, no le interesaría disminuir la rentabilidad que él ya obtiene, que ya sabe que puede obtener. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con eso? Por lo tanto, si yo defino para este caso específico de esta inversión una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 12,8%, pues voy a perder a mi socio 2, ¿cierto?
ese socio 2 va a decir muchas gracias por haberme invitado y todo lo demás, pero no me interesa. Para mí no es viable. Porque la tasa mínima atractiva de rentabilidad definida para el negocio es inferior a la tasa mínima atractiva de rentabilidad de ese socio 2. O en otras palabras, al costo de oportunidad del socio 2. Entonces, si mi intención fuera no perder el socio 2, podría definir, por ejemplo, una tasa mínima atractiva de rentabilidad superior al costo de oportunidad del socio 2. Podría ser, por ejemplo, un 19%. En los otros cursos me han dicho, bueno, ¿y por qué un más un 1 o más un 2%? Yo puedo definir una tasa mínima atractiva de rentabilidad tanto por ciento por encima del costo promedio ponderado de capital, pero tengan presente que en la medida en que esa tasa mínima atractiva de rentabilidad sea más grande, va a ser más difícil encontrar un proyecto viable, un proyecto que genere dicha rentabilidad, que iguale o supere dicha rentabilidad. Luego, en últimas, el análisis que yo hago con la tasa mínima atractiva de rentabilidad es un análisis de cuánto es lo mínimo, por eso se llama tasa mínima, que podría percibir para comenzar a ganar. Si posteriormente coloco varios proyectos en la balanza, ¿cierto? Y comienzo a analizarlos, por supuesto voy a comenzar a elegir el que esté mucho más, el que me dé una rentabilidad marginal superior a la tasa mínima atractiva de rentabilidad que yo ya definí. Yo ya sé que por encima de esa tasa voy ganando. ¿Sí? Lo importante de hacer el análisis es saber cuál es mi piso. Si yo personalmente o mi empresa no hace el análisis de tasa mínima atractiva de rentabilidad, no puede tener criterio para decidir si un proyecto es bueno o no para él. Fíjense que pueden haber proyectos muy buenos para una persona, pero no necesariamente para otra. Caso de los socios 1, 2, 3 frente al socio 2. Perdón, o sea, casos de los socios 1, 3 y 4 de este ejercicio frente al socio 2. Para el socio 2, una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 12,8% no es atractiva. No es conveniente. Para los demás socios sí. ¿Es eso claro? La razón por la que en la clase pasada, digamos, no terminamos, no rebatamos la clase de conceptos básicos con esto que estamos comentando y que de hecho llevamos casi una hora hablando del tema, es porque en mi criterio, este concepto, si bien es un concepto básico de la clase, es el concepto más importante o de los más importantes que tiene la asignatura. Si ustedes logran interiorizar esto que estamos comentando hoy, el día de mañana podrán ser capaces de evaluar cualquier proyecto de inversión y saber si es conveniente o no para ustedes desde su punto de vista económico, desde su punto de vista, desde sus condiciones de inversión. ¿De acuerdo? Luz Ángela, que ya invierte, ¿sí me va siguiendo? Sí, profe, sí, señor. Si no hay dudas al respecto, comencemos otro tema, que es el tema de interés.
Volvamos a las diapositivas. En esta unidad de interés vamos a hablar de las diferentes formas de expresar el interés, de los diferentes tipos de interés que hay y de cómo hacer transformaciones de tasas entre una y otra. Vamos a hablar de interés simple, de interés compuesto, de interés nominal, de interés efectivo, de interés múltiple, de interés continuo y pues las relaciones para hacer equivalencias entre tasas. Para poder abordar el tema de interés, a este punto todos deben tener claro que el valor del dinero en el tiempo afecta a todos los actores económicos, independientemente si se comportan como consumidores, como ahorradores, como especuladores o como inversionistas. Y también deben tener ya claro, o por lo menos entender, que el valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad, el costo de capital, se expresan en términos de interés. Y por lo tanto es importante profundizar en ese concepto. Ya habíamos dicho que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. O como dice acá, el cambio porcentual del valor de una suma de dinero en el tiempo. Pero podemos complementar esa definición con esto adicional que tenemos acá. También podemos definir el interés como el pago que se hace por el uso de recursos de capital a los proveedores del mismo. Independientemente si ese capital llega a través de un socio como un recurso propio o a través de deuda que puede dar una entidad financiera. De igual forma, el interés puede definirse como el costo de oportunidad en que incurre un agente económico para ceder sus recursos de capital o por no disponer de dichos recursos para una inversión específica o para una alternativa de inversión. Hay dos variantes del tema interés. Conceptualmente son diferentes, matemáticamente son iguales. Una variante es el interés que me toca pagar y la otra es el interés que me gano en una inversión. Cuando me toca pagar interés, cuando el interés se paga, es cuando una persona o una organización pide dinero prestado y debe pagar una cantidad mayor por ese dinero que le acaban de prestar. Cuando el interés se gana, es cuando una persona o una organización ahorra, invierte o presta dinero y a cambio pues recibe una cantidad mayor a la que inicialmente prestó. Miremos los cálculos y los valores numéricos de ambas variantes, que son iguales, ¿cierto? Matemáticamente son lo mismo. La interpretación es la que es diferente. Para el interés que se paga por fondos que se piden prestados, el interés se calcula de acuerdo a la relación que están viendo en pantalla. Cantidad que se debe ahora frente a la cantidad original que me prestaron. Interés es igual a la cantidad que se debe ahora sobre menos la cantidad original que me prestaron. Por otra parte, cuando ese interés pagado con respecto a una unidad de tiempo específica se expresa como porcentaje de la suma original, hablamos de tasas de interés. Para calcular una tasa de interés, debemos tener el interés acumulado por unidad de tiempo sobre la suma original por el 100%. Importantísimo que siempre tengamos en cuenta la unidad de tiempo en que está ocurriendo esa tasa de interés. Esa unidad de tiempo recibe el nombre de periodo de interés. Cristian, buenos días.
Cristian Angulo. ¿Entró y salió? Si yo pedí prestado 1.000.000 de pesos hace un mes y hoy me toca pagar 1.050.000 pesos, ¿de cuánto es el interés pagado? Lo repito, si yo pedí prestado 1.000.000 de pesos hace un mes y hoy me toca pagar 1.050.000 pesos, ¿de cuánto es el interés pagado? El 5%. Ojo porque les estoy preguntando por el interés. 50.000. De 50.000, ¿cierto? Es un error común porque todos tenemos implícitos el tema de dinero, ¿cierto? Todos trabajamos con el dinero, todos sabemos de alguna forma de tasas de interés y demás, y siempre estamos dados a responder pues la tasa de interés. Ahora bien, si yo pedí prestado 1.000.000 de pesos hace un mes y hoy tengo que pagar 1.050.000, ¿cuál es la tasa de interés? El 5%. 5% mensual. Ojo con el periodo de interés. No es lo mismo tener un 5% mensual que un 5% anual. No es lo mismo. Luego, para que una tasa quede correctamente expresada, tengo que decir cuál es el periodo de interés. Para que ustedes no se equivoquen en las operaciones de cualquier ejercicio de ingeniería económica, tienen que tener presente cuál es el periodo de interés. ¿De acuerdo? Si lo miramos desde el otro punto de vista, de la perspectiva del ahorrador, del prestamista, del inversionista, el interés que se gana es la cantidad final que voy a recibir menos la cantidad inicial o principal que presté. Matemáticamente, pues es la misma operación. El interés ganado es igual a la cantidad total actual que voy a obtener menos la cantidad original prestada, o que di en préstamo, o que invertí. Asimismo, el interés generado durante un periodo específico de tiempo se expresa como un porcentaje de la cantidad original y esto se denomina tasa de rendimiento, que matemáticamente se calcula de manera similar a la tasa de interés, que es el interés acumulado por unidad de tiempo sobre la cantidad original que se invirtió por el 100%. Cuando hablamos en términos de interés pagado, pues estamos hablando, digamos, en la terminología de un prestatario, ¿cierto? De una persona que solicita dinero. Mientras que si hablamos de tasa de retorno ganada, pues lo estamos viendo desde la perspectiva de un inversionista o de un ahorrador. Hagamos unos ejercicios. Un empleado de Ingeco Civil Limitada solicita un préstamo de $10.000, supongamos, el 1 de mayo, y debe pagar $10.700 exactamente un año después. Determina el interés y la tasa de interés pagada. ¿De cuánto fue el interés? 700 en un año. $700. ¿Y la tasa de interés? ¿7% anual? De un 7% anual. De acuerdo. Un segundo ejercicio. Dice, Rincón Ramos tiene planes de solicitar un préstamo bancario de $20.000 durante un año al 9% de interés
para adquirir un equipo nuevo de compactación. Calcule el interés y calcule la cantidad total que debe después de un año. ¿De cuánto es el interés? 1.800 por año. $1.800, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto debe pagar entonces dentro de un año? En este caso, pues $21.800, ¿cierto? Tercer ejercicio. Calcule la cantidad depositada hace un año si ahora se tiene $1.000 a una tasa de interés del 5% anual y determine la cantidad por intereses ganados durante ese periodo. ¿Cuánto invirtió esa persona hace un año? $952.38. De acuerdo. ¿Cuánto ganó entonces de interés? $47,62. 47,62. ¿Alguien no sabe cómo llegó Silvia a ese resultado? Yo, profe. Vale, vamos a hacerlo en la tableta. Recuerden que en la clase pasada ya habíamos introducido el concepto de equivalencia. Cuando introducimos ese concepto de equivalencia, llegamos a una primera ecuación que decía capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. En el ejercicio pues ya conozco cuál es el capital futuro, ¿cierto? Que es lo que voy a tener después de un año, que es $1.000. Conozco la rentabilidad, que es del 5% anual. Por lo tanto, el capital presente es igual a los $1.000 sobre 1 más 0,05. Eso me va a dar 952,38. Por otra parte, el interés ganado es igual al valor que tengo hoy menos el valor invertido. Y esto me da los 47,62. ¿De acuerdo? Sí, profe. Teniendo presente ese concepto de equivalencias, el valor del dinero, del tiempo y la tasa de interés, pues
me permite decir, por ejemplo, que $100 a una tasa de interés del 6% anual equivalen a $94,34 de hace un año o a $106 dentro de un año. Esto es cierto única y exclusivamente a una tasa del 6% anual. Esos $100 son equivalentes a esos valores únicamente con una tasa del 6% anual. Hagamos unos ejercicios rápidos de equivalencias. Rojas Leal S.A. fabrica ladrillos para la constructora MP a través de distribuidores particulares. En general, los ladrillos se almacenan un año y se agrega un 5% anual al costo del ladrillo para cubrir, o de los ladrillos, para cubrir el cargo del manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución y de inflación proyectada. Suponga que usted es dueño de las instalaciones de Rojas Leal S.A., ubicadas en el centro de la ciudad. Realice los cálculos necesarios con una tasa de interés del 5% anual para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones referentes a los costos de los ladrillos son verdaderas y cuáles declaraciones son falsas. Primera declaración: la cantidad de 98 pesos o dólares hoy en ladrillos equivale a un costo del $105,6 un año después. No, profe. No, profe. ¿A cuánto equivaldría? 102.9. Ok. El costo de $200 de un ladrillo hace un año equivale a 205 ahora. No, profe. No, profe. Debería ser 210, ¿cierto? Sí, El señor. costo de $38 ahora equivalen a 39,9 un año después. Sí, profe. Sí, señor. Un costo de $3.000 ahora equivale a 2.887,14 hace un año. No, señor. ¿A cuánto equivale? 2.800. 2.857,142. Vale. Y finalmente, el cargo por manejo de inventario acumulado en un año sobre una inversión en ladrillos con un valor de 2.000 pesos es de 100 pesos. Cuando hablamos de cargo, pues es de ese mayor valor que el costo mayor que voy a colocarle a ese ladrillo por efectos de bodegaje y todo lo que ya se comentaba en el ejercicio. Sí, profe. Vale. Fíjense que si bien ya tenemos un concepto de interés, la definición por sí no es suficiente y se requiere una forma de planificar, analizar y utilizar el concepto de interés como parte de un set de herramientas que necesitan todos los inversionistas para tomar decisiones. Es por eso que hay diferentes formas de expresar el interés, hay diferentes tipos de interés que vamos a comenzar a explicar pues en este momento, a partir de este momento, como es el interés simple y el interés compuesto, que son dos formas, dos tipos de interés diferentes. El interés nominal, el interés efectivo, el interés corriente, el interés real, de capitalización discreta, de capitalización continua y las tasas sucesivas.
Esto es mucho más evidente cuando comenzamos a analizar situaciones o casos que implican más de un periodo de interés. Hasta ahora todos los ejercicios que hemos hecho, pues simplemente estamos evaluando cuál es la equivalencia o cuál es el interés entre dos momentos específicos de tiempo. Pero ¿qué pasa cuando existen más de dos tiempos? Cuando existen más de dos periodos de interés. Es ahí cuando el término de interés simple o interés compuesto pues se torna importante. Hablemos de interés simple. Definimos interés simple como aquel interés que se aplica solamente al capital inicial que no se ha amortizado. Es decir, al capital, a lo que conocemos habitualmente como principal. En el caso del interés simple, no existen intereses sobre intereses, lo que significa que los intereses que no se retiran no generan más interés. Cuando se liquidan intereses simples, los mismos se comportan como una forma lineal del valor del capital vigente. El interés simple se calcula utilizando exclusivamente el principal, que ya dijimos en la diapositiva anterior que es el capital inicial no amortizado, e ignorando cualquier interés generado en los periodos de interés precedentes. Por lo tanto, el interés simple total durante varios periodos se calcula con la ecuación que ustedes ya están viendo ahí. Interés es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés. Así como en todas las demás ecuaciones de ingeniería económica, siempre debo poner esa tasa de interés en términos decimales, en forma decimal. Hagamos un ejercicio. La empresa Moros Martínez SAS otorgó un préstamo a un miembro del personal de ingeniería para que éste adquiera un computador. El préstamo asciende a 5 millones de pesos por 3 años con un interés simple del 8% anual. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Por favor, tengan presente lo siguiente. Mientras estemos hablando de la unidad de interés, mientras estemos hablando de todos estos conceptos de interés, todos los ejercicios que vamos a realizar se hacen tipo bullet, es decir, todos los intereses que se vayan generando se van a pagar solamente hasta el final. Igual que el capital, solo se va a pagar hasta el final. No vamos a hacer cálculos todavía de cuotas intermedias o de pagos intermedios. No es lo más común, ¿cierto? Pero ya llegaremos allá. Vamos a explicar más adelante cómo funciona el tema de las cuotas. Para explicar el tema de interés, vamos a asumir que todos los ejercicios son así. Los intereses que se van generando se van a pagar simplemente hasta el final, al igual que la recuperación de capital. De acuerdo a nuestra ecuación, ¿cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años por temas de interés? O en total, ¿cuánto debería pagar? $6.200.000. 6.200.000. Hagámoslo en la tableta.
¿Qué supuestos o qué variables tenemos en el... ¿Qué variables tenemos en el ejercicio? Tenemos un préstamo de 5 millones en un tiempo de 3 años con una tasa de interés pactada ¿de cuánto? ¿5? ¿8? 8%. 8% anual. ¿Se me escapa algo más? No es cierto, allá tenemos toda la palabra. Entonces, teníamos una primera ecuación que decía interés pagado para el caso cuando el interés es simple es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés. Es decir, 5 millones por 3 periodos anuales, ¿cierto? 3 años por el 8%. Esto me va a dar 1.200.000. ¿Cuánto debo pagar al final? ¿Cuánto debo? Que sería el principal más el interés a pagar. Es decir, los 5 millones más el 1.200.000. 6.200.000. Tabulemos el tema. ¿Cómo lo podemos tabular? Primero, los periodos, principal, interés y total acumulado. En la transacción tengo 3 periodos. En el periodo 0 es cuando me desembolsan el dinero. ¿Se generan intereses en ese periodo? No, ¿cierto? Por lo tanto, en ese momento, solo adeudo 5 millones de pesos. ¿Qué pasa en el primer periodo? ¿Cuánto se genera de interés? $400.000. 400.000. ¿Cómo llego a esos 400.000? Pues de multiplicar el principal por la tasa de interés pactada. Si terminara la transacción en ese momento, adeudaría 5.400.000. En el segundo periodo se generarían otros 400.000 porque ya dijimos que el interés simple es función únicamente del principal. Por lo tanto, adeudaría en este momento 5.800.000. Y en el tercer periodo, pues 400.000.
y adeudaría 6.200.000. En total se generaron intereses por 1.200.000. ¿Cuál es la tasa de interés de la transacción? De todo el periodo de la transacción. Tasa de interés a los 3 años. Pues sería igual al valor que debo pagar de interés sobre el valor original por el 100%. Es decir, $24 en 3 años. Es importante expresar el periodo de la tasa. Como que se congeló la tableta ahí, pero bueno, ya se la vuelvo a compartir. Lo que estaba haciendo acá en verde en la parte superior. Fíjense que usamos la ecuación general de tasas de interés para calcular la tasa total de la transacción. ¿Dudas con lo que acabamos de hacer? ¿Dudas? No, señor. Va. Hagamos un ejercicio más. Pero en este caso, en vez de una deuda, pensemos en una inversión, en un ahorro. Supongan que ustedes van a invertir $1.000.000 en un CDT durante un año y ese CDT tiene una rentabilidad, ofrece una rentabilidad del 3% trimestral en capitalización simple. ¿Cuánto dinero tendrían al cabo de un año? Nuevamente mis variables. $1.000.000 de inversión. A una tasa del 3% trimestral. Y el periodo va a ser un año. Por lo tanto, el interés ganado en este caso es ganado, es igual al principal, 1.000.000, por la tasa de interés, por el número de periodos. ¿Cuántos periodos hay en esa transacción? 4. 4. 4, ¿cierto? 4 trimestres en un año.
Esto me da 120.000. O sea que al cabo de un año, voy a tener 1.200.000, ¿cierto? Perdón, 1.120.000. Si tabulo los resultados, pues ustedes ya lo vieron en el ejercicio anterior. Voy a poner mis periodos, voy a colocar mi principal, voy a colocar cuál es el interés y cuál es el total acumulado. Tengo en este caso ya no 3, sino 4 periodos. Mi principal es 1.000.000 de pesos. No voy a generar interés en el momento cero. Por lo tanto, sigo teniendo 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto interés se genera en el momento 1? $30.000. Esto se congeló. ¿Están viendo solo lo verde en la pantalla o ya ven algo negro? No, profe, solo lo verde. Solo lo verde. Ya les vuelvo a compartir. Perdón. Creo que mi hija se adueñó de la red y me toca cambiar de red. Regálenme un segundo, por favor. ¿Me confirman? ¿Ahora sí pueden ver la pantalla? Señor. Sí, señor. ¿Cuánto se genera de interés en el primer periodo? 30.000, profe. 30.000, por lo tanto tendría en ese momento acumulado 1.030.000. En el siguiente periodo también 30.000. 30.000. 30.000. Fíjense que el interés de cada periodo pues depende únicamente de multiplicar el principal por la tasa pactada periódica. ¿Usted hasta dónde copió, escribió? Yo veo solo lo que está al cero. Ya les vuelvo a compartir. Bien. Ya se recargó la red y se complica.
¿Qué van viendo? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Es decir que, en total, el interés que se generó, pues fue lo que ya habíamos calculado, ¿cierto? 120.000. ¿Sí? En este caso, ¿de cuánto sería la tasa total de la transacción? Sería igual a los 120.000 que se generaron de interés sobre el millón por un 100%. Sería un 12%, ¿cierto? Efectivo anual. ¿Dudas? ¿Dudas? No, señor. ¿No? Vamos a dejar hasta aquí por hoy, pero antes de terminar la clase, digamos, oficialmente, miremos Moodle. Por favor, todos entren a Moodle. Les puse un poco lenta la red, pero bueno. Si ustedes entran al Moodle de su asignatura, van a encontrar la clase pasada en la pestaña de conceptos básicos. Ahí ya tienen cargado la presentación, tienen cargado el video de la clase y también tienen una tarea que es leerse el artículo que está propuesto acá y comentar en el foro si Elon Musk, pues quién es y si está actuando como un especulador. Es algo muy sencillo, es solo leer y hacer su apreciación al respecto. Y en el apartado de interés, en la pestaña de interés, tienen cargada la presentación de hoy. Ahí va a quedar cargado el video también de la clase de hoy. Y hay también un foro que ojalá lo pudieran hacer hoy. Y está relacionado, o les hago simplemente una pregunta para que ustedes lo discutan, y es, en la realidad, ¿cuándo se usa interés simple? ¿En qué instrumentos financieros o en qué ejemplos de la vida diaria se usa interés simple? Averígüenlo. Y nos vemos mañana en la clase. Gracias a todos por la asistencia. Cualquier duda, inquietud que tengan, pues la comenzamos a resolver mañana. ¿Listo?
Hasta luego, profe, gracias. Luego, Listo, profe. profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profesor. Chao. Profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana.